Entonces empecemos con los huesos del miembro superior. Y para eso vamos aquí a esta imagen. Listo. Entonces aquí les voy a ir dibujando, después me voy a mostrar un poquito más. Listo. Entonces, ustedes lo que vieron en el primer módulo de este semestre fue el esqueleto axial, que está conformado por el cráneo, las 33 vértebras, si no me falla la memoria, las 12 pares de costillas y el esternón en la mitad. ¿Cierto que sí? Eso fue lo que vieron al principio del semestre. Ahora vamos a ver lo que complementa ese esqueleto axial, que es el esqueleto apendicular, que va a estar dividido en dos módulos de 2 semanas cada uno, que son el esqueleto apendicular superior, que pues como su nombre lo dice, va a dar los huesos del miembro superior, y el esqueleto apendicular inferior, que va a dar los huesos del miembro inferior. Entonces, ¿cuál es la característica o la diferencia más importante entre estos dos? Es que el esqueleto apendicular inferior es un anillo completo, cerrado, que está cerrado tanto adelante como atrás, y es un anillo completo. Mientras que el esqueleto superior, que es el que vamos a revisar el día de hoy, es un anillo incompleto o abierto. ¿Por qué? Porque aquí atrás, que es donde están las escápulas, que es esta partecita que ustedes ven aquí, son estos huesos de acá, este y este, no se encuentran articulados entre sí. Entonces por eso es un anillo incompleto, ¿sí? Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren que volvamos a repetir alguna cosita, no hay ningún problema. Vale, Juan, gracias. Listo, entonces este va a ser el esqueleto apendicular superior, que es un anillo incompleto. Y es un anillo incompleto porque esto le permite tener un mayor rango de movimiento, sobre todo aquí en la primera articulación que veremos ahorita, que es la del hombro. Esto pues porque no va a estar encajado dentro de una cavidad, como si lo está, digamos, el fémur dentro del acetábulo aquí. Listo. Entonces, tenemos una serie de huesos que vamos a empezar a ver, desde los que se conectan al esqueleto axial, que en este caso es solo uno, y de ahí vamos a ir moviendo hacia esta. Entonces empecemos aquí con este, que es la clavícula, este que está acá. Entonces la clavícula tiene dos extremos, uno medial y uno lateral, a este lado. El medial va a estar en conexión con el esternón, que si ustedes me creen, este será el esternón, más o menos. ¿Cierto? Que tiene tres partes. Recuerden que tiene el manubrio, que es la parte de arriba, el cuerpo, que es la parte más larga y de la mitad, y abajo tiene la apófisis sifoides. Entonces esta clavícula se va a articular en su extremo esternal o en su parte medial con el manubrio del esternón, y van a generar aquí una articulación que se llama esternoclavicular, que va a unir estos dos, y la clavícula por ende va a servir como punto de anclaje o de fijación de todo el esqueleto apendicular, que es toda esta parte, al esqueleto axial a través de esa conexión con el manubrio del esternón. ¿Listo? Ya yéndonos un poquito más finos a cómo es una clavícula, que aquí la estamos viendo arriba, desde arriba, y abajo, desde abajo. Entonces aquí vemos lo que les mencionaba, que es la parte que se conecta con el esternón, con el manubrio específicamente. El cuerpo, que es convexo en la parte medial y cóncavo en la parte lateral, ¿sí? Si ustedes se tocan el esternón, sienten dónde se articula con la clavícula y sienten que esa primera parte de la clavícula está como salida, ¿sí? Esa es esta partecita medial que tiene una forma convexa. Mientras que si la siguen hacia el hombro, se van a dar cuenta que hay un punto en el que se deprime y se siente como más cóncava, más hacia atrás, y esa va a ser la parte lateral de la clavícula. Por eso es que la clavícula muchas veces se denomina que tiene una forma de S, que me quedó ahí como mal dibujada, pero créanme que parece una S. No es como de gallina, no es como así, parece una S. Así como alargadito.
Es por eso, porque la parte medial es convexa y la parte lateral es cóncava. Entonces, por arriba no tenemos gran importancia. Este es un hueso largo, ¿sí? Ahorita que Amanda nos preguntaba de los huesos, este es un hueso largo, pero no tiene médula ósea. Es una de las características de la clavícula. A pesar de que es un hueso largo, no tiene médula ósea. Y aquí entonces tenemos el otro extremo, que va a ser el extremo lateral, que se conecta con el acromión de la escápula. Así como lo dice, pues es su extremidad acromial, se va a conectar con el acromión, que por abajo se ve incluso mejor. Entonces aquí tenemos lo mismo que tenemos arriba, la misma clavícula derecha, pero vista desde abajo. Entonces la parte convexa que está ahí, discúlpeme que esto me sacó. Espérenme, voy a compartir. Ya creo que ya. Listo. Entonces, la parte convexa, que es la medial, y la parte cóncava, que es la lateral, y aquí entonces vemos la cara acromial, que se conecta con la escápula en una articulación que veremos ahorita, que se llama acromio clavicular, porque junta la clavícula con el acromión de la escápula. ¿Listo? Esto de los surcos, de la impresión del ligamento costoclavicular, el tubérculo conoideo, esto no tiene una relevancia clínica de importancia, pues no pierdan tanto tiempo estudiando eso. Hay unos que van a ser más importantes y que ahorita les voy a mencionar cuáles se deben tener en cuenta para el resto del módulo. Listo. Pasando entonces por aquí, si quieren, esperamos un poquito. Juan, una duda, la parte de la acromial es más lateral, ¿sí? Sí, el acromión, la parte acromial de la clavícula es la parte lateral. Ah, ok, Se gracias. articula aquí con la escápula. Ahorita que veamos la imagen completa te das cuenta que dónde está cada uno. Entonces, tenemos aquí la escápula, que es un hueso que tiene forma de triángulo. Incluso aquí al ladito hay una figura que nos hace la referencia como de cómo está dispuesta la escápula. Entonces, ¿qué consideraciones importantes tiene la escápula? Esta figura a la izquierda que estamos viendo es una vista anterior. O sea, si ustedes se pararan enfrente suyo con un espejo y se pudieran ver la escápula, verían esta imagen de la izquierda. ¿Qué verían ahí? Esta parte importante, grandota, que es, acuérdense de los defectos o accidentes óseos, en este caso es una fosa, o sea, como un hueco dentro del hueso, que es la fosa subescapular, que realmente está como intraescapular, no es que es subescapular, pero pues así se llama. De aquí, entonces van a partir muchos o varios músculos que vienen hacia el hombro, que los veremos en otras sesiones. Pero para que lo tengan ahí como importante, es así, es muy importante que la reconozcan. La cavidad glenoidea, que es donde se inserta en la cabeza del húmero, por eso la articulación se llama glenohumeral. Si ustedes dirán ese gleno donde viene, pues viene de la cavidad glenoidea de la escápula, que es como un sitio en el que la cabeza del húmero puede entrar y generar ahí todos sus movimientos rotacionales que le dan el rango de movimiento pues que conocemos. Aquí arriba entonces tenemos el proceso coracoides, que este también es importante que lo conozcan, porque aquí nace un par de músculos bien importantes que vienen hacia el miembro superior, sobre todo el coracobraquial, ¿no? Pues su nombre lo dice, viene el proceso coracoides de la escápula hacia el brazo, ¿sí? Es el coracobraquial, que ya los veremos en otras sesiones. Y aquí lo que nos preguntaba Amanda, tenemos el acromión de la escápula, que incluso aquí lo dice que es para articular la clavícula. Entonces, acuérdate que esto es lo que da hacia el brazo, o sea, lateral, y esto es lo medial. Entonces, la clavícula vendría más o menos así. Así. Y se articularía aquí con el... Se articularía ahí con el esternón. ¿Listo? Entonces, acuérdate que el acromión es la articulación acromioclavicular, es aquí lateral, ya como en la sección del hombro. Por otro lado, si vemos la escápula desde atrás, como en esta figura, tenemos una prominencia ósea importante, que es esta de aquí, que nos va a partir la escápula en dos. La escápula por la parte posterior. Y esto se llama la espina de la escápula.
Y como esto se llama la espina, la fosa que queda por encima de la espina se llama fosa supraespinosa y la que queda por debajo se llama fosa infraespinosa. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque de aquí también van a salir otro par de músculos que se llaman igual que la fosa, o sea, el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso, que van hacia el hombro, ¿sí? Hacia la articulación del hombro. Aquí entonces ven que el acromión es una continuación o una elongación de esa espina que termina por conectarse adelante con la clavícula. ¿Listo? Aquí abajo lo podemos ver un poquito mejor, a pesar de que no lo vemos por delante sino por detrás, pero podemos ver cómo aquí la cavidad glenoidea está ocupada por la cabeza del húmero, que es esta azulita, cómo el acromión está aquí conectado con la clavícula, ¿sí? Acuérdense que lo estamos viendo desde atrás, esa articulación es anterior, y cómo aquí sigue la clavícula a conectarse después con el esternón, y cómo viene aquí el húmero. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí con clavícula y escápula? Por mi parte todo está muy bien. Esto... Perfecto. Entonces, ahora seguimos esperemos, vamos a la figura de allá arriba. Seguimos al siguiente hueso, que va a ser el húmero. Entonces, el húmero, igual que la clavícula, va a ser un hueso largo, que este sí tiene médula ósea, y que va a tener unos sitios de relevancia anatómica importantes. Entonces, la primera parte que vamos a encontrar del húmero es esta parte azulita que ya les mostraba ahorita, esa parte allá azulita hacia arriba, que se llama la cabeza del húmero. Aquí la vemos por detrás. Entonces la cabeza del húmero es la que se encaja dentro de la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Y es la que va a formar como tal la articulación glenohumeral o articulación del hombro. Después de eso tenemos esa línea rojita punteada, está aquí y está aquí, que es lo que se conoce como el cuello anatómico del húmero. ¿Por qué es importante que sepan que es anatómico y no quirúrgico? Porque son sitios diferentes, ¿sí? El anatómico es el que conecta la cabeza, que es la parte azul, con el cuerpo del húmero, que es el resto de esto, ¿sí? Entonces, el cuello anatómico, la línea roja es el cuello anatómico. Mientras que el cuello quirúrgico es aquí abajo. Aquí a este nivel. Sí, está mucho más abajo que el otro. ¿Y por qué se llama cuello quirúrgico? Porque es el sitio en el que más frecuentemente se fractura el húmero y por lo tanto pues es el sitio más comúnmente intervenido quirúrgicamente. Por eso lo llaman cuello quirúrgico. ¿Sí? Entonces cuando digan fractura de cuello del húmero probablemente sea aquí y no aquí arriba. Listo, eso es como la diferenciación ahí. Siguiendo con el húmero, entonces tenemos dos prominencias importantes después del cuello, que van a ser los tubérculos. Tenemos un tubérculo mayor, que es lateral, o sea, que da hacia afuera, y un tubérculo menor, que da hacia adentro, que es este de acá. ¿Cuál va a ser la importancia? Bueno, aquí pueden ver el tubérculo mayor, como se ve más prominente también desde atrás. ¿Cuál va a ser la importancia de estos dos tubérculos? Que ahí van a insertarse muchos músculos que vienen tanto de la espalda, que se insertan ahí, como del pecho. Entonces, cuando revisen músculos van a darse cuenta que aquí hay un músculo grandote que se llama el dorsal ancho, que se encaja ya en el tubérculo mayor, y aquí hay un músculo también grande en el pecho, que es el pectoral mayor, que se inserta ahí en el tubérculo menor. Si no estoy mal. No recuerdo si ese es el menor o el mayor, pero que eso lo revisamos más a profundidad en músculos. Esa va a ser como la importancia de esos dos tubérculos, que es el sitio de inserción de músculos. ¿Listo? Y pues por supuesto que tenemos un surco entre los dos tubérculos, por el cual va a discurrir o a trascender uno de los tendones del bíceps braquial. ¿Listo? Que ya también veremos pues cuando veamos los músculos del brazo. Siguiendo aquí con el húmero, déjenme bajar un poquito esto. Siguiendo aquí con el húmero, pues tenemos el cuerpo del húmero, ¿sí? Y aquí encontramos una primera parte importante que es la tuberosidad deltoidea, que también vemos aquí en la imagen posterior. La tuberosidad deltoidea es el sitio donde van a converger las fibras
las tres fibras del deltoides. Cuando estudien músculos se van a dar cuenta que hay una anterior, una media y una posterior. Y las tres van a converger ahí en ese mismo punto que se llama tuberosidad deltoidea. Y desde allí, cuando este músculo se contrae, recuerden que la contracción de estos músculos usualmente es disminuir en tamaño, ¿sí? O sea, cuando se contraen disminuyen su tamaño, y entonces lo que hacen es jalar el húmero desde ahí, y son capaces pues de elevar el brazo como haciendo un avioncito. Cuando ustedes hacen así como los brazos abiertos a los lados como un avión, eso es trabajo del deltoides. Por eso es importante también que conozcan dónde se insertan los músculos del deltoides, las fibras. Y tenemos en la parte de atrás otro surco importante, que es el surco del nervio radial, ¿sí? Que ya saben, es uno de los nervios terminales del plexo braquial y que va a transcurrir ahí por la parte de atrás del húmero. Listo. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces ¿quieres cerrar tu micrófono? Gracias. Entonces, siguiendo aquí por este lado, llegando ya al final del húmero, que es la parte que tenemos aquí, ya la parte distal. Recuerden que el húmero va a formar la parte proximal de la articulación del codo. Y vamos a encontrar tres fosas importantes en el húmero. Dos anteriores y una posterior. Las anteriores van a ser la fosa coronoidea y la fosa radial. Esta fosa coronoidea va a recibir el proceso coronoides del hueso cubital o lunar, el nombre que les guste más. Los dos son aceptados y como usados de manera intercambiable, ¿sí? Entonces este recibe el proceso coronoides de la ulna o del cúbito. Ahorita pues lo vamos a ver cuando miremos ulna. Y este entonces va a recibir la cabeza del radio cuando la articulación está en flexión, que los dos huesos que vendrían estando en extensión hacia abajo, cuando se hace flexión, entonces se flejan y se ponen así horizontales. Esos dos procesos van a encajarse en estas dos fosas, ¿sí? Y la otra fosa importante, que es posterior, que es esta, es la fosa del olecranon, que es también uno de los procesos óseos de la ulna o el cúbito, que se proyecta desde atrás y se encaja ahí cuando la articulación está extendida. Entonces, cuando está en extensión, está ocupado la fosa del olecranon y libres la fosa coronoidea y la fosa radial. Cuando está en flexión, está desocupada la fosa del olecranon y ocupadas la fosa radial y la fosa coronoidea. Estas son las tres fosas importantes ahí distales del húmero. Por otro lado, entonces tenemos los que se van a articular abajo con el radio y la ulna, que son el capítulo o cóndilo y la tróclea. Aquí con los nombres que les recomiendo y que Ibáñez de hecho acepta bastante para no evitar tener confusiones. Estos dos vienen siendo cóndilos, ¿sí? Porque este de aquí es el epicóndilo y este de aquí del otro lado también es un epicóndilo. Entonces, si este es epicóndilo y este es epicóndilo, pues este puede ser cóndilo y este cóndilo, ¿cierto? Y entonces los van a nombrar así como los epicóndilos. Este, que es el que está medial, pues es el epicóndilo medial. Y este, que sería la tróclea normalmente, entonces lo pueden llamar cóndilo medial. Por el otro lado pasa lo mismo. Tenemos el epicóndilo lateral. Y este que sería solamente cóndilo o capítulo, pues entonces lo pueden llamar cóndilo lateral. Y está completamente bien que lo hagan. Ahora sí, entonces el cóndilo lateral se va a articular con el radio. Recuerden que el radio es lateral y la tróclea o cóndilo medial se va a articular con la ulna. Sí, ahorita los vamos a ver cuando revisemos esos dos huesitos. Ese va a ser el sitio como de asociación articular que van a tener con los huesos del antebrazo. Por otro lado, el epicóndilo, que en este caso el medial lo vemos más adelante. Sí, atrás, a pesar de que también es visible, no es tan prominente como adelante.
va a ser el sitio de origen de los músculos que hacen flexión del antebrazo. ¿Listo? Recuerden que el compartimiento anterior usualmente va a ser flexión y el compartimiento posterior va a ser extensión. Entonces, por eso el epicóndilo medial, que está más proyectado hacia anterior, va a ser el sitio de origen de los flexores. Mientras que el epicóndilo lateral, que es este que vemos aquí, es mucho más grande atrás. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí en la vista anterior casi no lo vemos, pero atrás sí es prominente. Va a ser el sitio de origen de los músculos extensores. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí, señor. Perfecto. Listo, entonces ese sería el número. Ahora podemos bajarnos a ponernos aquí un momentito. Esto era lo que les decía de la ulna. Entonces recuerden, la ulna también es un hueso largo, igual que el radio. También tiene médula ósea. Este es el olecrano. Sí, aquí estamos viendo una ulna desde el lateral. ¿Sí? O sea, esa sería la parte de atrás de la ulna y esta es la parte de adelante. Aquí tenemos la incisura troclear, que es donde se va a insertar la tróclea o el cóndilo medial para generar pues como la articulación arriba. Y aquí tenemos otra incisura muy importante, que es la incisura radial, que aquí se va a juntar o se va a meter la cabeza del radio para hacer dos cosas muy importantes que tenemos la capacidad de hacer en el antebrazo, ¿no? Recuerden, muchachos, que todo esto es el miembro superior, ¿cierto? Pero desde el hombro hasta la articulación del codo se llama brazo. ¿Listo? Esto se llama brazo. Desde la articulación del codo hasta la articulación de la muñeca se llama antebrazo. Antebrazo. Y pues la parte distal a la articulación de la muñeca se llama mano. Si van a hablar de todo el miembro superior, tienen que decir miembro superior. Ya si ustedes dicen brazo, no es que esté mal dicho decir brazo, pero el brazo se refiere únicamente a esta parte de aquí, entre la articulación del hombro y la articulación del codo. Si dicen antebrazo, solamente se refieren a esta parte entre la articulación del codo y la articulación de la muñeca. ¿Listo? Tampoco digan solamente el hombro, el codo, la muñeca, porque les van a bajar por eso. Tienen que decir la articulación del hombro. Si no le quieren decir el nombre, que es articulación glenohumeral, con decir la articulación del hombro está bien, pero deben decirlo, no pueden decir el hombro. Listo, entonces aquí en esta parte tenemos una articulación, sobre todo aquí chiquita, que permite hacer un movimiento especial de este antebrazo, que es la pronación y la supinación. ¿Sí? Que es, por ejemplo, ustedes estiran sus brazos adelante, sus miembros superiores, disculpen, me acabo de caer en lo que acabo de decirles, y ponen la palma de sus manos mirando hacia el techo y le dan la vuelta y dejan el dorso de la mano, ¿sí? O sea, la parte de atrás donde están la parte posterior, pues los nudillos, mirando hacia el techo. Ese es el movimiento de pronación. Y si ustedes lo devuelven, es el movimiento de supinación. Esos dos movimientos están dados por la articulación radioulnar proximal y la articulación radioulnar distal. Que ahorita si quieren veámosla de una vez, como para que entiendan de qué les estoy hablando. Y es que aquí arriba, si ustedes se fijan, ahí está la incisura radial en la ulna y la cabeza del radio es capaz de articularse ahí. Y aquí abajo tenemos la articulación radioulnar distal, que en este caso va a ser al contrario. Arriba era la ulna la que tenía la incisura, que se llama incisura radial, y el radio, la cabeza del radio se articulaba en ella. Abajo es el radio quien tiene la incisura ulnar y la ulna se inserta en ella, en su cabeza. Esas dos articulaciones son las que permiten que el radio como que se monte encima de la ulna para hacer la pronación. ¿Listo? ¿Sí me entendieron esa partecita? Uy, Juan, ¿podrías repetir que me perdí, la verdad?
Sí, claro, no te preocupes. Entonces, mira, la ulna aquí arriba, que era lo que estábamos viendo en la figura de arriba, tiene una incisura radial. Ahí se articula la cabeza del radio con esa ulna, que es esta partecita, y forman esta articulación, que es la radioulnar proximal, ¿sí? Porque está más cerca pues, del inicio del miembro. Y aquí pasa lo mismo, pero al contrario, el radio tiene una incisura ulnar y la cabeza de la ulna, que es esta partecita, se mete ahí y se articula y forman la articulación radioulnar distal, ¿sí? Porque pues están más lejos del inicio del miembro. Estas dos lo que van a hacer es lo que te decía ahorita. Si tú pones tus manos mirando hacia el techo, la palma de tu mano mirando hacia el techo y le das la vuelta y dejas la parte de los nudillos, el dorso de la mano mirando hacia el techo, ahí hiciste un movimiento de pronación. ¿Sí? Para que tú puedas hacer ese movimiento, el radio tiene como que subirse encima de la ulna, pasarle por encima. Incluso si quieres hacerlo con una sola mano, pon la mano con la palma mirando hacia el techo, agárrate el antebrazo ahí distal y dale la vuelta a la mano y verás cómo el radio ahora cambia y queda medial y queda como montado encima de la ulna, ¿sí? Y si lo devuelves te das cuenta que el radio vuelve a su posición natural, que es estar lateral en el antebrazo, y la ulna vuelve y queda pues en su proceso, en su posición también normal, que es medial. Si quieres hacer el ejercicio te das cuenta de cómo es que se mueven los huesos. Sí, para mucha de la anatomía que ustedes van a ver estas próximas semanas es muy como fácil de aprender si ustedes mismos hacen los movimientos y se van sintiendo los músculos, se van sintiendo los huesos cómo se mueven y cuáles son los músculos que se están moviendo. Les va a hacer mucho más fácil la vida, se los aseguro. No sé si ya te quedó mejor, Amanda. Sí, Juan, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, siguiendo con la ulna, aquí está el proceso coronoides, que era el que les decía que se mete allá arriba en la fosa coronoidea del húmero cuando está en flexión la articulación del codo. Aquí vemos el olecranon ya, como les mencionaba, que queda detrás. Si ustedes extienden el brazo completamente, el miembro superior, y se tocan el codo, esa parte dura que ustedes sienten en el codo va a ser el olecranon, que es esta partecita de la ulna que se extiende ahí y se mete detrás en esa fosa que queda en la parte posterior del húmero. Siguiendo con la ulna, entonces tenemos la tuberosidad de la ulna, que va a ser importante cuando vemos músculos, algunos músculos se originan ahí. Aquí está el cuerpo de la ulna o la diáfisis, y aquí termina en una circunferencia articular, que una parte se articula con el radio y la otra genera aquí un cartílago que no se articula con los huesos del carpo. Entonces, otra diferencia importante entre la ulna y el radio es que el radio sí se articula aquí abajo con el carpo, como lo veremos ahorita. Imagínense que aquí están los huesos del carpo. Pero la ulna no se articula con ningún hueso del carpo. ¿Listo? La ulna, además, empieza ancha arriba y se va haciendo cada vez más angosta y termina mucho más chiquita. A diferencia del radio, que es el que vamos a ver ahora, que empieza más delgadito y va aumentando su diámetro longitudinal a medida que vamos y nos hacemos más distales. ¿Listo? En el radio, entonces las consideraciones importantes, aquí está la cabeza, que es la que se une ya con el cóndilo lateral y forman aquí todos como la articulación del codo, el cuello, la tuberosidad radial, que también es importante en algunos músculos, el cuerpo del radio. Y aquí tenemos el proceso estiloides del radio, que es el que se va a continuar con la articulación radiocarpiana. ¿Listo? O articulación de la muñeca, también es conocida así. ¿Listo? ¿Dudas con radio o ulna? Hola Juan, con Neris. Hola Neris, dime. Juan, sería bueno que le hablara a los muchachos que la ulna es el mismo cubital, ¿no? El cúbito. Sí, porque sí. El profesor siempre habla ya de cúbito y pues cuando lleguen como, ¿qué es cúbito? Sí, claro, estoy de acuerdo. Y de hecho ahorita les dije, pero igual, por supuesto, estoy muy de acuerdo en repetirlo. La ulna, decir ulna, es intercambiable con decir cúbito.
Lo mismo con el nervio. El nervio ulnar es lo mismo decir nervio cubital. ¿Sí? Son intercambiables, los dos son igual de aceptados. Les digo ulna porque este libro, Moore, siempre dice ulna. Siempre le va a decir ulna y siempre al nervio le va a decir ulnar. Entonces es para que se acostumbren a decir, o pues como a reconocerlo en la literatura. Lo mismo después cuando veamos miembro inferior, al peroné le dice fíbula. Entonces es para que se acostumbren y al leer no queden tan perdidos. Entonces ya saben, ulna y cúbito exactamente lo mismo. Solamente es como la literatura que cambia el nombre. ¿Listo? La ulna es un nombre mucho más internacional que cúbito. Ustedes pueden ir a cualquier parte del mundo y decir ulna y les van a entender qué es este hueso. El cúbito sí es mucho más de nosotros los latinoamericanos. Así como pues datico extra. Y la última consideración importante aquí es que tenemos esta membrana interósea que además de las dos articulaciones que ya hablamos ahorita para la pronación y la supinación, también van a articular el radio y la ulna, pero con otro tipo de articulación. Si ustedes se acuerdan de las articulaciones, hay tres tipos, que una es fibrosa, que sería esta, es una sindesmosis, las sinoviales, que los ejemplos serían bastantes aquí en el miembro superior, pero por ejemplo, las dos de las que hablamos ahorita son articulaciones sinoviales, y las cartilaginosas, que ahorita no hemos hablado de ninguna, pero pues que es el otro tipo. ¿Listo? Entonces, sigamos hacia abajo. Aquí antes de seguir, entonces como les mencionaba, la ulna no tiene sitio como para articular ningún hueso del carpo. Entonces la ulna no está fija en ningún hueso del carpo, pero el radio sí. Acuérdense que el radio es lateral, entonces este es el escafoides, por ende va a ser el hueso más lateral del carpo, seguido del semilunar, como lo vamos a ver ahorita que veamos los huesos del carpo. Listo. Sigamos acá. Listo. Entonces, en el carpo tenemos 8 huesos, que son los mismos huesos de la muñeca, lo que se llama así como coloquialmente. Entonces tenemos esos 8 huesos organizados en 2 filas. Una fila que está más pegada al antebrazo, que va a ser la fila proximal, o sea, estos 4. Ahí solo se ven 3 porque el piriforme se ve es aquí adelante. Y los otros 4, que son estos de acá arriba, que van a estar más en conexión con el metacarpo, los huesos del metacarpo. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué tipo de huesos son los huesos del carpo? Ya dijimos que los otros todos eran huesos largos, la mayoría. ¿Alguien sabe qué tipo de huesos son los huesos del carpo? ¿Son irregulares? Sí, aunque en estos usualmente se hace la consideración de que pueden ser llamados también sesamoideos. Así es. Sesamoideos porque parecen una semillita. No tienen mucha forma de semilla realmente. Pero pues también a veces los catalogan dentro de los huesos sesamoideos. Listo, entonces empezando con la fila proximal, que son los que están de moradito, ¿sí? Recuerden, los dedos se nombran según la posición anatómica de lateral a medial. Entonces, si ustedes buscan, esperen, me les muestro. Miren, si ustedes miran la posición anatómica, por ejemplo, esta, se dan cuenta que están nombrados de afuera hacia adentro. Porque la posición anatómica es con la palma de la mano mirando hacia el frente, y entonces empieza primer dedo el pulgar, segundo el índice, tercero el corazón, cuarto el anular y quinto el meñique. ¿Listo? Y pues así mismo se van a nombrar ahorita que vean los metacarpianos. Listo, volvamos aquí al muro. Aquí entonces, como ya les mencionaba, tenemos primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. Hay una mnemotecnia muy famosa, no es invención mía, no tiene nada que ver conmigo. Si les sirve, úsenla. A mí siempre me ha servido para acordarme de la disposición y de cuáles son los huesos del carpo.
y empieza ese pipi, tra, grande, ganchoso. Listo, esta es la memotecnia. Entonces pónganle pues cuidado. Va a empezar de lateral a medial, ¿cierto? Entonces, tenemos esta primera parte, como esta frasecita va a ser la hilera proximal, o sea, los morados. Ese, entonces vamos a partirlo a la mitad, escafoides, que es el más lateral, semilunar, que seguiría siendo esta parte del C, pipi, entonces empieza piramidal, que es el que sigue hacia medial, y el más anterior, que ni siquiera lo vemos por atrás, el piriforme, y sigue esta otra parte que sería la hilera distal. Y empieza otra vez desde lateral, o sea, empieza del primer dedo hacia el quinto, ¿sí? Del primer dedo hacia el quinto, a pesar de que solo hay 4, pero pues me entienden como la dirección que les digo. Aquí vuelve y empieza desde el primero hacia el quinto. Y entonces empieza. Y aquí. Entonces, como ya les mencionaba, empieza de lateral. Entonces, trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso. ¿Sí? Lo mismo si lo ven anteriormente. Aquí tenemos el trapecio que se ve chiquito desde adelante, el grande, El ganchoso. y el ganchoso porque tiene ahí como un ganchito. ¿Listo? Si les sirve, úsenla. A mí siempre me ha servido para ubicarme en los huesos del carpo. Ese pipí, tra, grande, ganchoso. Es una memotecnia pues muy usada dentro de los estudiantes de medicina. Juan, qué pena, ¿será que me podrías volver a repetir la primera parte, la de ese pipí, por favor? Claro, mira. Entonces, como te decía, empieza desde el primer dedo, o sea, desde lateral hacia medial. Entonces, divide esto en 2 y en 2. ¿Cierto? Si quieres, espera, me borro esto. Listo. Entonces, por cada 2 letras va a ser un hueso. El primero va a ser el escafoides. ¿Sí? Por eso es escafoides. La segunda parte va a ser C, que es el semilunar. Es C de semilunar. El primer pi es de piramidal, que es el que sigue hacia medial. Y el segundo pi va a ser el piriforme, que solamente se ve en esta vista anterior. No sé si te quedó mejor. Sí, gracias, que no me había fijado en la primera explicación los dibujos de abajo. Tranquilo, no te preocupes. Ya saben, esta es la hilera proximal y esta es la hilera distal. Si les sirve, úsenla. Sí, lo que les digo, a mí esa memotecnia es de las que más tengo siempre en la mano. Si les sirve. Listo. ¿Preguntas con los huesos del carpo? Listo, entonces sigamos a los del metacarpo, que ya son mucho más fáciles. Son 5 huesos del metacarpo, 2, 3, 4 y 5, que se articulan con los huesos del carpo. Y que cada uno va a llamarse según el dedo que le corresponda. Muy fácil. Entonces el primer dedo, el metacarpo se llama pues primer metacarpiano. El segundo metacarpiano, el tercero, el cuarto y pues el quinto. Cada metacarpiano tiene una base que se articula proximalmente con el carpo, un cuerpo, un tubérculo y una cabeza que es la que se articula con la falange proximal. Estos huesos son largos, ¿listo? Estos huesos y las falanges son huesos largos. A pesar de que ustedes me dirán, pero la falange distal del quinto dedo es súper chiquita, no pasa nada. Todos estos huesos son huesos largos, porque la característica o como el requerimiento que necesitan para hacer huesos largos es que sean más largos que anchos. ¿Listo? Y todos estos la cumplen. A pesar de que sean muy chiquitos, siguen siendo huesos largos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Y una vez tenemos el metacarpo ya listo, entonces pasamos como tal a los dedos.
en los dedos tenemos 3 falanges. La falange proximal, que se articula con el metacarpo, la falange media, que se articula la falange proximal abajo y la falange distal arriba, y la falange distal, que es donde está la uña y como ya la parte terminal pues, de los dedos. Así van a ser los dedos del 2 al 5. Pero el primer dedo solamente tiene 2 falanges, que es la falange proximal y la falange distal. Incluso si ustedes se miran el dedo, el primer dedo, el pulgar, lo que sienten abajo en la base del dedo es la articulación entre el metacarpo y la falange proximal. Y si siguen hacia arriba, solamente hay una articulación interfalange que conecta la falange proximal de la falange distal. No más. Pero esto va a tener una articulación diferente, que ya vamos a ver ahorita que revisemos las articulaciones, a estas otras metacarpofalanges. ¿Listo? No sé si tengan dudas hasta ahí. No, señor, todo bien. Perfecto, entonces continuemos a articulaciones. ¿Se acuerdan de los 6 tipos de articulaciones sinoviales? Si no se acuerdan, tranquilos, que no son los únicos. Entonces, nos venimos para acá. Y esto era lo que les hablaba ahorita. Tenemos 3 tipos de articulaciones grandes. Las articulaciones sinoviales, que es como esta, que en este caso sería la rodilla. Las articulaciones fibrosas, como las suturas, y como la que se forma entre el radio y la ulna, aquí en la mitad, ¿sí? Es que se llama sindesmosis. Y las articulaciones cartilaginosas, que pueden ser como las de las vértebras o como otra de aquí el fémur. Pero ahorita nos interesa más que nada estas 6. Que estas 6 son las que vamos a tener en nuestro esqueleto apendicular superior. Entonces vamos a empezar. Por este lado, a pesar de que allá arriba no se ve, estas son las articulaciones planas. ¿Listo? Las articulaciones planas es una superficie plana contra otra superficie plana que generan sobre todo movimientos de deslizamiento o rozamiento y por lo tanto su movimiento está muy restringido o nulo. ¿Sí? Un ejemplo de esta va a ser la articulación acromioclavicular, que ya la revisamos ahorita hace un ratito y que conecta la clavícula con la escápula allá arriba antes de la articulación del hombro. Antes de esta tenemos la articulación esternoclavicular, que ya les había hablado ahorita hace un ratito, que es otro tipo de articulación que se comporta como una silla de montar, como esta, que la veremos ahora, para que la tengan ahí presente. Siguiendo por aquí, entonces la articulación del codo es una articulación tipo bueno, empecemos en orden desde arriba. Entonces tenemos aquí la articulación glenohumeral o articulación del hombro, que se va a comportar como una articulación esferoidea, así como esta aquí abajo, que se parece, si ustedes se fijan acá, esto es una cadera y este es un fémur y este es el acetábulo del fémur. Se parece a esta, pero recuerden lo que hablamos ahorita. El hombro, el húmero, no tiene una cavidad cerrada como si la tiene el fémur. Entonces el húmero tiene un mayor rango de movimiento, a diferencia del fémur, que a pesar de que tiene muy buen movimiento, no tiene tanto. Entonces, ¿cuál es la característica anatómica de este tipo de articulaciones? Es que son una cabeza con forma de esfera, redondeada, que se encaja dentro de una cavidad que pues, está hecha a la medida de la esfera. ¿Sí? Que en este caso, en nuestro caso, sería la cavidad glenoidea, que está en la escápula, la que recibe la cabeza del húmero, que sería el que se inserta ahí. ¿Sí? La diferencia importante con la cadera, con el fémur, es que como esto es incompleto, es un anillo incompleto, ese húmero tiene mayor como probabilidad o riesgo de salirse y desencajarse de la articulación y generar algo que se llama luxación, ¿sí? O lo que la gente del común llama dislocarse. Es una dislocación, cuando escucho una dislocación es una luxación. Y la luxación es que un componente óseo de una articulación se sale de su sitio como natural.
anatómico. Entonces, en este caso, una luxación de hombro es más posible porque puede salirse de ahí de la cavidad glenoidea con mucha más facilidad, porque aquí adelante lo único que tiene para retenerlo son tendones. ¿Listo? Y ligamentos. Entonces así funcionan las articulaciones esferoideas. Por eso tienen tanta movilidad, son multiaxiales. Entonces pueden hacer flexión, extensión, abducción, circunducción, o sea, pueden hacer movimientos en todos los planos. ¿Listo? Siguiendo con la articulación del codo, que a diferencia de la articulación del hombro, esta no tiene tanta movilidad. Esta tiene una movilidad muy reducida porque lo único que puede hacer es un movimiento en bisagra, como el que ustedes ven aquí. Y este tipo de articulación se llama engínglimo o trocle. Por eso, si ustedes se acuerdan, el cóndilo medial también se llamaba trocle. Entonces es por eso, ¿sí? Entonces esta articulación que une el húmero con el radio y la ulna solamente puede hacer movimientos en bisagra, o sea, flexión y extensión. Si ustedes intentan mover el codo para otro lado, se van a dar cuenta que no pueden. No lo pueden abducir, no lo pueden aducir, no pueden hacer ninguno de estos movimientos que sí pueden hacer con otras articulaciones. Tampoco pueden hacer circunducción del codo. ¿Sí? El codo solamente lo pueden mover hacia flexión o hacia extensión, no más. Listo. Siguiendo entonces bajando, aquí tenemos la primera radio ulnar, que es muscular proximal, y aquí abajo la radio ulnar distal. Sí, pues no las vemos tan cerquita, pero ya saben que ahí están. Que esas dos articulaciones son de tipo elipsoideo, así como esta. Las articulaciones elipsoideas parecen como un trompo, ¿sí? Un trompo que encaja dentro de una cavidad no tan grande como la de las esferoideas, pero que sí tiene como la forma que le empata. Y es la que permite, ya saben, la pronación y la supinación. Por otro lado, cuando venimos aquí a las articulaciones radiocarpianas, ¿sí? Esas articulaciones radiocarpianas van a ser de tipo... disculpen, espérenme, reviso porque no quiero decirles algo que no es y no estoy del todo seguro. Elipsoidea también. Listo, entonces, qué pena con ustedes, los vemos aquí. O sea, suele olvidarse un poquito. Entonces, esta articulación... Esta articulación radiocarpiana, que es la que articula el radio con los huesos del carpo, va a ser también una articulación de tipo elipsoidea. O sea, también va a aparecer un trompito que se encaja en una concavidad o en una cavidad así como redondeadita. ¿Listo? Entre los huesos del carpo, porque recuerden que el radio solamente se articula con el escafoides y el semilunar. Entre los huesos del carpo, las articulaciones todas van a ser de este tipo, planas. Entre el escafoides y el semilunar, entre el semilunar y el trapecio, el piramidal, entre el piramidal y el pisiforme y los mismos con los distales, entre todos ellos van a estar articuladas por articulaciones sinoviales de tipo plana. Lo mismo va a ser las articulaciones carpo-metacarpianas, ¿sí? A las que unen los 8 huesitos del carpo con los metacarpos. Esta articulación que lo une también va a ser plana, ¿listo? A excepción de la del primer dedo, que es el pulgar, que incluso la tenemos aquí, que es un ejemplo de otro tipo de articulación que se llama encilla de montar. Esta silla de montar, imagínense que esta parte azulita que está encima de un caballo, imagínense que esto es un caballo, ¿no? Crean. Y ustedes son la parte rojita que se sienta encima del caballo. Entonces es como esas dos como formas cóncavas que están enfrentadas la una con la otra y que son complementarias. Y esto permite movimientos en planos diferentes y es lo que permite que ustedes puedan mover el pulgar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, ¿sí? Porque es en dos planos. Ya saben, el pulgar lo pueden
hacer hacia arriba, hacer hacia abajo para cerrar el puño, lo pueden juntar al segundo dedo o lo pueden alejar del segundo dedo. Es gracias a este tipo de articulación y que es la única articulación carpo-metacarpiana que es diferente a las otras. Las otras todas son planas. ¿Listo? Ya siguiendo un poquito más allá, las articulaciones metacarpofalángicas, a las que unen los huesos del metacarpo con la falange proximal, en los otros dedos, discúlpenme, del 2 al 5, van a ser articulaciones de tipo elipsoideo, que ya revisamos cuáles son sus características y que por lo tanto van a poder hacer flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. ¿Sí? Entonces ya saben, la flexión de los dedos pues es traerlos hacia la palma de la mano. La extensión de los dedos es devolverlos de la palma y llevarlos como intentando llevarlos hacia el dorso de la palma, hacia el dorso de la mano. La abducción con B o abducción, como le gusta decir a Ibáñez, es poder separar los dedos, ¿sí? O sea, cuando uno abre así la mano, que le dicen como abra la mano lo más grande que pueda, eso es hacer abducción o abducción de la mano. La abducción, por término, se define como alejar segmentos corporales del plano medio. Entonces, cuando ustedes abren así mucho la mano, la alejan todos los segmentos del plano medio. Y la aducción, sin B, es acercar segmentos corporales al plano medio y por lo tanto es cuando ustedes cierran así la mano, como cuando van a recoger agua así con las dos manos junticas, que pegan todos los dedos, esa es la aducción. Y la circunducción, pues es poderle dar vueltecitas a los dedos. Si ustedes cogen, digamos, su índice y le dan vuelticas, pues lo pueden hacer. Eso es gracias a la disposición de la articulación, que es de tipo elipsoideo. Y por último, las articulaciones interfalángicas, tanto la proximal, que conecta la falange proximal y la media, como la distal, que conecta la falange media y la distal, son articulaciones de tipo tróclea o ginglia, que es esta. Sí, ustedes solamente pueden mover las falanges de su dedo para flejarlas o para extenderlas. No pueden hacer nada más con ellas. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta con articulaciones. Listo, muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguien me habla? No, iba a decirte que todo está bien. Listo. Bueno, somos solo chicas en esta reunión. Listo, chicas. Entonces, esto sería el tema de osteología y de articulaciones. Vamos a seguir con plexobraquial, una repasadita pues rápido, porque es un tema que ustedes ya conocen. Antes de terminar aquí, ¿tienen alguna pregunta con osteología? O articulaciones. Mientras yo abro lo de plexo. No, listo, todo bien. Todo bien. Listo, entonces voy a dejar de compartirles aquí y voy a abrirles el Paint que hicimos esta mañana con sus compañeros. Entonces, mientras les abro ahí, ¿alguno de ustedes sabe por qué se llama plexo? ¿De dónde viene la palabra plexo? ¿Alguno de ustedes sabe? Listo. Plexo viene como la etimología de la palabra es red. Entonces es una red de nervios, que en este caso, como es el plexo braquial, pues se van a dirigir hacia el brazo. Entonces, aquí pues ya tenemos toda la chiva, que esto fue lo que hicimos esta mañana con sus compañeros. Pues por temas de tiempo y de logística, pues para no volver a dibujar todo esto, vamos a hacer uso de ello. Listo, entonces, ¿cuáles son las raíces del plexo braquial?
¿Las raíces? Sí, las raíces. C4, C5, C6, C7, T1 y T2. No, ¿No? esas son las vértebras. Son las vértebras. Entonces C5, C6, C7 y C8 y T1. Perdón. Exactamente. Esas sí son las raíces. Dime, Lady. Lady de pronto se equivocó. Entonces, las raíces son las que están aquí en amarillo, ¿cierto? Que Juan, son disculpa, C5. Dime. dejaste de proyectar. Fue conmigo. Listo, ya. Si quieren decirme algo, por favor, díganme, que cuando estoy en Paint no puedo como ver si hay alguien escribiendo o alguna cosa. Listo. Entonces, aquí tenemos las 5 raíces que ya dijimos que eran C5, C6, C7, C8 y T1. Esto en un plexo convencional, ¿cierto? Las vértebras, ahora sí que fue lo que nos dijo Amanda, van a ser C4, C5, C6, C7, T1. Por favor, nunca vayan a poner vértebra C8, por favor, porque a varios de mis semestres les pasó que ponían ahí vértebra C8. Déjenme yo borro aquí este nombre que feo que había hecho, porque ya me había fue como pena eso. Entonces, ¿de dónde sale esa raíz C8? Viene del hecho de que C1, que es el atlas, ¿cierto? La vértebra C1, este es un occipital, créanme, tengan mucha fe en mí, por favor. Esta que sería la vértebra C1, o el atlas, la raíz de C1 sale por aquí por encima, ¿cierto? Pero si ustedes vienen y miran aquí, otra vez a la izquierda, T1 sale por debajo de la vértebra que le da el nombre. Y por eso es que existe C8, porque las vértebras cervicales salen por arriba, ¿sí? Hasta que T1, por encima de T1, pues no va a salir T1, sino que va a salir C8. Entonces ya saben. Porque después cuando vean miembro inferior, todas las raíces van a salir por abajo. En este caso, si yo les dijera la raíz que sale por abajo de T2, pues no tiene nada que ver con el plexo braquial. ¿Listo? Entonces recuerden eso. Las vértebras cervicales salen por arriba de la vértebra que les da el nombre. O sea, la raíz C5 sale por arriba de C5. La raíz C6 por arriba de C6, de C7 por encima de C7, y ya C8 va a salir por encima de T1. Por eso es que tenemos raíz C8 y no vértebra C8. Es por esta disposición desde arriba, desde el occipital y el atlas. ¿Listo? Empezamos. Entonces, estas raíces, ya después de que salen de su columna vertebral, van a formar troncos, que son estos que están en naranja. Los troncos son 3. El superior, que es el de aquí arriba, que está formado por C5 y C6. El medio, que es este de la mitad, que está formado por C7. Y el inferior, que es este de aquí abajo, que está formado por C8. Discúlpenme, y T1. ¿Listo? Si tienen dudas, me paran, ¿no? Igual esto es un tema que ya han revisado varias veces, entonces pues imagino será mucho más fácil de ir entendiendo. Aquí dibujamos con sus compañeros esta mañana los fascículos. Entonces pusimos de azul las divisiones anteriores, por eso aquí hay una azul, y de rojo las divisiones posteriores. Entonces las divisiones anteriores de los troncos superior, como lo vemos aquí en esta línea azul, y medio, como esta otra línea azul que convergen aquí, forman el fascículo lateral. ¿Listo? Yéndonos aquí abajo, la división anterior que nos falta, que es la del tronco inferior, nos va a formar el fascículo medial. ¿Listo? Y las divisiones posteriores de los 3 troncos, superior, medio e inferior, nos van a formar el fascículo
posterior. Es este que vemos acá, todo dibujado rojito. ¿Por qué es importante que sepan esto? O sea, esto no es una disposición así como aleatoria. Los del fascículo posterior y sobre todo el radial, cuando veamos nervios e inervación con los músculos ya, se van a dar cuenta que el radial inerva todos los músculos del compartimento posterior, ¿sí? Que se relaciona con el fascículo. Mientras que el músculo cutáneo, el mediano y el ulnar van a inervar músculos de los compartimentos anteriores, tanto del brazo como del antebrazo. Entonces no crean que esto es simplemente que así lo puso el de arriba y por eso está dispuesto así el plexo braquial, sino que tiene una importancia pues como funcional. Y lo mismo con los fascículos lateral y medial. Si ustedes se acuerdan, la ulna o el cúbito está ubicada de manera medial, ¿sí? Está más pegada a la línea media con respecto al radio. Por eso el nervio que va por ahí, que es el nervio ulnar, viene del fascículo medial. Mientras que el músculo cutáneo viene del fascículo lateral, porque vamos a ver cuando ya veamos músculos, sobre todo el brazo, que es donde actúa el músculo cutáneo, que baja por la parte lateral a pesar de que sigue siendo anterior. ¿Listo? Y entonces, ya dejando atrás los fascículos, entramos a los nervios terminales del plexo braquial, en los cuales tenemos 5, que son los que ustedes se van a tener que aprender y con los cuales van a tener que interactuar estas próximas 2 semanas. Tenemos uno que nace del fascículo lateral, que es el músculo cutáneo, ¿sí? Que por lo tanto, si ustedes cogen el músculo cutáneo en el mismo recorrido hacia atrás, se dan cuenta que viene de las divisiones anteriores, del tronco superior y medio, y que por lo tanto tiene raíces C5, C6 y C7, que está dibujado aquí atrás. ¿Sí? Esta linecita verde son las raíces del músculo cutáneo. Siguiendo, entonces tenemos el nervio axilar, que lo sacamos de aquí de la división posterior del tronco superior, por eso lo sacamos de aquí y no de aquí donde convergen, porque este únicamente tiene orígenes en el tronco superior. Entonces, si ustedes lo mismo echan para atrás, el axilar, entonces dicen el axilar es rama de las divisiones posteriores del tronco superior que tiene raíces C5 y C6, como están ahí marcaditos atrás. Por otro lado, pues el radial, ya saben que es rama de todo el fascículo posterior, que por lo tanto tiene las divisiones posteriores de los troncos tanto superior como medio como inferior, ¿sí? Y va a tener todas las raíces del plexo braquial. Si en un parcial, sobre todo en un oral, van a responder todas las raíces, tienen que decir todas las raíces del plexo braquial, no digan todas las raíces, porque todas las raíces son 31. ¿Listo? Entonces tienen que decir todas las raíces del plexo braquial. Aquí siguiendo, entonces tenemos el mediano, que va a ser rama tanto del fascículo lateral como del medial, que por lo tanto va a tener las divisiones anteriores, tanto del tronco superior como medio como inferior, y lo mismo, va a tener todas las raíces del plexo braquial. Y por último tenemos el ulnar, que es rama únicamente del fascículo medial, que es rama de las divisiones anteriores del tronco inferior, y por lo tanto de las raíces C8 y T1. Y esto que dibujamos al lado derecho es un plexo prefijado a la izquierda y un plexo postfijado a la derecha. El plexo prefijado, ya saben, va a empezar una raíz antes, o sea, va de C4 y termina una raíz antes, o sea, el C8. Y por lo tanto, pues también van a cambiar las vértebras involucradas. Aquí empezamos de C4 hasta T2 y en este caso tenemos de C3 hasta T1. Pero la disposición de los nervios, o sea, las raíces que van a dar cada nervio, va a ser exactamente igual, ¿sí? El axilar va a seguir saliendo de las dos primeras, que son las que forman el tronco superior, que no son C5 y C6, pero siguen siendo las dos primeras, que son C4 y C5. El músculo cutáneo sigue saliendo del fascículo lateral, que tiene el tronco superior y medio, que ya no son C5, C6 y C7, pero que siguen siendo las tres primeras, que en este caso son C4, C5 y C6. Y por último el ulnar, que ya no es C8 y T1,
pero siguen siendo las del tronco inferior, que en este caso son C7 y C8. Y pues el axilar, el radial y el mediano, pues tienen todas las raíces del plexo braquial, indiferentemente si es convencional, prefijado o postfijado. Y aquí entonces vemos el postfijado, que lo mismo, con respecto al plexo convencional, este va a empezar una raíz abajo. Entonces no va a ser de C5 a T1, sino de C6 a T2. Sí, lo mismo, van a cambiar las vértebras, vamos a empezar en C5 en vez de en C4 y vamos a terminar en T3 en vez de T2. Pero exactamente lo mismo, el tronco superior van a ser las dos primeras raíces, que en este caso sería C6 y C7, y esas van a dar el axilar. El músculo cutáneo, que tiene el tronco superior y medio, entonces van a ser las tres primeras raíces, siguen siendo las tres primeras raíces así debajo, que van a ser en este caso C6, C7 y C8. Y el lunar, que sigue siendo el tronco inferior, o sea, las dos últimas raíces, así lo bajemos un nivel, sigue siendo las mismas dos últimas raíces, que en este caso serían T1 y T2. ¿Listo? Y pues lo mismo, axilar y mediano, todas las raíces, radial y medial, todas las raíces del plexo braquial. No sé si tengan alguna duda con eso. No, señor, todo bien. Perfecto. Listo, chicas. Entonces, eso sería todo por hoy. Esos eran los tres temas que habíamos quedado de revisar. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado la asesoría. Si hay algo que no les gusta, por favor, les pido de todo corazón que me lo digan, ¿sí? Aquí la idea es que mejoremos tanto de mi parte como de la de ustedes, que esto sea muy provechoso para ustedes, que les sirva. Entonces, si hay algo que yo pueda hacer diferente, pueda hacer mejor, no duden en hacérmelo saber. Recuerden que yo también soy estudiante, yo no soy profesor de ustedes, yo no los califico, yo no les pongo nota, incluso cuando puedo meto la cucharada para ayudarles dentro de lo que me sea posible, como en el modular. Entonces recuerden que más que su profesor, yo soy compañero de ustedes también. Y así como ustedes están ahorita, yo ya pasé también por ese semestre y no es fácil afrontarse a muchas de estas cosas que uno en un cotidiano, pues como que no es un tema de conversación así como de que yo esté hablando por la calle y les diga como, ay, ¿no les pasa que el alcohólico? Pues no. Entonces, aquí estamos todos para ayudarnos, ya saben. Si hay algo que les gustaría hacer diferente, la idea es hacer las asesorías, las monitorías presenciales. Sí, este fin de semana las estamos haciendo así, pues como mientras nos ajustamos un poquito, mientras vemos qué pasa con el tema de la universidad, pero pues la idea es que las siguientes sean dentro de lo más humanamente posible, la mayoría presenciales. ¿Listo? Entonces espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Ay, muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Todo muy Bueno, súper, de verdad, entonces, muy bien. Que terminen de tener un feliz día, una buena noche. Gracias, Juan, te agradezco. Claro que sí, Neris, con todo el gusto del mundo. Juan, yo tengo una duda. Esto Dime. es más como, o sea, lo que vamos a ver de miembro superior e inferior, ¿son 2 semanas o cómo es eso? Perdón, es que no sé. Es así como vieron cráneo, ¿sí te acuerdas de cráneo? Sí. Así tal cual. Entonces son 2 semanas de miembro superior y 2 semanas de miembro inferior. Ok. Y funciona exactamente igual. Ven primero unas clases teóricas de todo lo que revisamos ahorita, más músculos. Van al anfiteatro, tienen práctica de anfiteatro. Y el viernes de la segunda semana se hace el parcial, así como se hizo en cráneo. Uno en anfiteatro, uno escrito y uno oral. Ah, vale, muchísimas gracias, Juan. Entonces, se hace así tanto con miembro superior como con miembro inferior. Entonces, recuerden, los quizzes de anfiteatro también les ayudan mucho las notas. Los quizzes de clase les ayudan también bastante. Entonces, traten de siempre llegar bien leídos a clase, de aprovechar el tiempo y de sacarse todas las dudas que puedan en clase. ¿Sí? Nunca dejen las dudas así como al azar, porque les aseguro que muchas veces ha pasado el tema que no conocen, es el que les preguntan en los parciales.
Ok. Entonces, mucho juicio ahí. Vale, Juan, muchísimas gracias. Voy a Listo, chicos. Entonces, que tengan una feliz noche, que descansen y